Rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el capítulo 6, versículo del 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que se subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y le dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Que hay honor a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Muy bonitas las palabras del apóstol San Juan que se nos dirigen. Y me gusta, y quiero recalcar, porque me gustan bastante, las palabras que el apóstol dice, las palabras con que el apóstol nos trata a cada uno de nosotros. El apóstol nos dice: queridos hijos. Cuando alguien nos da un consejo, cuando alguien nos trata bien, cuando alguien nos quiere ayudar en nuestra vida, siempre va a utilizar las mejores palabras. El apóstol nos trata a nosotros como sus hijos, y no como unos hijos cualquiera, sino como los más preciados, como los más bellos para él. Si para el apóstol San Juan nosotros somos valiosos, pensemos qué tan valiosos seremos nosotros para Jesús, con solo esas palabras que el apóstol utiliza. Y el mensaje que el apóstol nos quiere dar: si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a otros. El apóstol está recalcando las palabras de Jesús, del mandamiento más grande, el mandamiento principal para nosotros los cristianos. Nosotros sabemos cuál es ese mandamiento. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál de todos los mandamientos es el principal? Jesús le dice: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. San Juan recalca estas palabras. Y algo hermoso que dice también: Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Si nosotros cumplimos el mandamiento por excelencia, este mandamiento tan maravilloso que San Juan nos recalca ahora, nos dice que Dios estará con nosotros.
¿Por qué? Porque Dios está en todos los actos de amor que nosotros hagamos en nuestra vida. Dios estará siempre en todos aquellos actos de caridad que nosotros hagamos en nuestro diario vivir. En las obras de misericordia que nosotros hagamos con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. Y cosas sencillas, las que he dicho yo siempre. Con el decir buenos días, buenas tardes, por favor, gracias. Ahí permanece el amor. No necesitamos hacer cosas grandes. Y en esto debemos imitar algo que hace Jesús ahora en el Evangelio. Jesús, después de despedir a la gente, ¿qué hace? Se retira al monte a orar. Se va allá a solas, a la intimidad con Dios. Nosotros debemos imitar en eso, esto de Jesús, para las cosas también que vayamos a hacer con nuestro prójimo. Si hacemos una obra de misericordia, si hacemos un acto de generosidad con un hermano, que quede en secreto, que solo lo sepa al que ayudo. Porque muchas veces hacemos la obra de misericordia, tomamos la foto y la publicamos. Eso ya no es obra de misericordia, eso es publicidad propia, que nosotros nos estamos dando a conocer que somos buenas personas. La cosa no es así. Para que los demás sepan que yo soy buena persona, lo deben descubrir ellos sin que yo lo diga, sin que yo lo ande publicando en las redes sociales, sin que yo lo ande publicando con fanatismo, etc. Imitemos esto de Jesús para el mandamiento del amor. Retirémonos de las cosas del mundo para cumplir la voluntad de Dios. También imitemos este acto que hace Jesús, retirarse al monte a orar. Ahora nosotros no nos vamos a ir hasta un cerro, no nos vamos a ir hasta el volcán para tener el encuentro con Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés sube al monte Sinaí, a ese encuentro con Dios, ese acto de subir significa el alcanzar la presencia de Dios, significa estar más cerca de Dios. Por eso es que Moisés subía. ¿Dónde recibió las tablas de la ley? En el monte. ¿Por qué? Ahí Dios se las entregó. Ahora nosotros no tenemos que subir un monte. Nosotros, nuestro lugar de encuentro con Dios está más cerca. Dice Jesús que cuando quieras hablarle a tu Padre que está en lo secreto, entre en tu cuarto, en nuestra casa, en nuestra habitación. Ahí podemos hablar con Dios. Claro, para eso también hay un lugar especial para la oración. Muchos dicen, no es necesario que vaya al templo, suficiente con que ore en mi cuarto. Pues así lo dice Jesús, claro. Pero ¿qué pasa con el amor al prójimo? La oración comunitaria. La oración, ahora nosotros, ¿a dónde tenemos que subir? Pues acá, al templo. Nosotros, para ese encuentro con Dios, no vamos a ir a ningún lado tan lejos de nuestra casa. ¿Por qué? La iglesia es nuestra casa. El templo, el santuario, acá es nuestra casa. Por eso Jesús nos dice, entra en tu cuarto, en lo secreto. Ahora nosotros entremos en el templo, en el santuario del Señor. ¿Por qué? Esa es nuestra casa. Acá es donde nosotros debemos habitar. No solo porque algunos pasemos viviendo acá, no. Es porque el templo de Dios es casa de todos los cristianos. Y para tener el encuentro con Dios hay que ir al templo. ¿Y a qué fue Jesús? Claramente a orar, a hablar con Dios, a tener ese encuentro, a decirle, Padre, aquí estoy. Cuando Jesús fue al Monte de los Olivos, ¿a qué fue? A orar, a decirle, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Expresó sus palabras hacia Dios. Nosotros comúnmente venimos al templo y venimos a cualquier cosa menos a orar. Todos comúnmente hacemos eso. O si venimos al templo comenzamos a decirle a Jesús, Señor, mira que la vecina esto, mira que la vecina lo otro, y comenzamos a poner quejas. Vengamos al templo a hablar con Dios, a expresarle lo que nuestro corazón tiene, lo que nuestro corazón desea, si hay sufrimiento, si hay angustia, si hay dolor, si hay pena.
Si hay gozo, vengamos al templo. Un detalle muy importante que les pasó a estos discípulos en este día, en el Evangelio. Y eso nos va a pasar a nosotros en nuestra vida como cristianos si hacemos las obras de misericordia, si cumplimos el mandamiento del amor. Cuando ellos iban en el lago, les iba costando avanzar, les costaba avanzar. ¿Por qué? El viento les era contrario. ¿Por qué les era contrario? Porque ellos tenían a Dios. Dios estaba con ellos, aunque Él había quedado allá lejos, pero lo llevaban, estaba presente. También puede pasar lo contrario a esto. Si no tenemos a Dios, se nos vendrán una y mil cosas. Tendremos al mundo en nuestra contra si estamos con Dios. ¿Por qué? Si hacemos las cosas bien. Pero si hacemos las cosas mal, nosotros iremos en contra de los demás. Siempre en toda prueba, en toda dificultad, el mundo nos propondrá cosas que irán a lo contrario de nuestro camino. Dice Jesús, entren por la puerta estrecha, porque ancho es el camino de la perdición. Si nosotros queremos entrar por la puerta angosta al reino de los cielos, se nos hará muy difícil. ¿Por qué? Porque el viento irá siempre en nuestra contra. El viento nos irá diciendo, comete este pecado, vete por este otro camino, sé rencoroso, tenele odio a tu hermano, odio a tu prójimo. El viento irá en nuestra contra. Todo el mundo irá en nuestra contra. Pero ¿qué pasa? Si Jesús llega verdaderamente con nosotros, si Jesús está verdaderamente con nosotros, el viento calmará. Tengamos cuidado en algo. Podremos decir yo tengo a Cristo, pero la verdad no lo tenemos. Podremos decir yo estoy con Dios por las obras de misericordia, pero la verdad no estamos con Dios. En los momentos difíciles, en los momentos más duros de nuestra vida, Jesús nos dice, ánimo, soy yo, no teman. En los momentos más difíciles de su vida, Jesús aquí expuesto en esta custodia le dice, ánimo, soy yo. No tengan miedo, no tengamos miedo, queridos hermanos, del encuentro con Cristo. No tengamos miedo de subir al templo. No tengamos miedo de venir aquí al santuario del Señor. No tengamos miedo de hablarle a Dios, de decirle, Señor, aquí estoy. No tengamos miedo de estar con el amor de los amores, Jesús sacramentado. No tengamos miedo. ¿Cuántas horas dedicamos nosotros en nuestra vida cotidiana para todo lo que hay que hacer? Para ir a comprar, para ir a pasear, para ir a hacer 1001 cosas en nuestro día a día. Pero ¿cuánto tiempo verdaderamente dedicamos al encuentro con Jesús? Dediquemos, aunque sea 1 hora, para el encuentro. Sí, yo sigo la adoración a través de las redes. Está bien, pero es mejor la bendición, es mayor la gracia que nosotros vamos a recibir si la recibimos acá, presente, así como lo dice el apóstol San Pablo, contemplarlo cara a cara tal cual es. Porque este encuentro que nosotros tenemos ahora con Jesús sacramentado, expuesto en la custodia, es el encuentro que un día nosotros tendremos allá en el cielo. Que nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes, la patrona de todos los enfermos, interceda por cada uno de nosotros. Estamos en el año de San José. San José es el protector, el patrono de la Iglesia Universal. Es el papá terrenal que debe ser el modelo para cada uno de nosotros. Imitemos siempre a San José en su amor a Jesús y en su amor a María. No escuchamos mucho de él, claro que no, porque él no hizo publicidad, él no hizo ninguna fama de su quehacer, pero cumplió verdaderamente la voluntad de Dios.
amando con todo el corazón al niño Dios, al niño que nos ha nacido, como dice el profeta Isaías, el Hijo que se nos ha dado, y a nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María. Ave María Purísima. Sin pecado.